¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 13 de junio, tiempo para repasar y reposar las principales noticias del día. Comienza el análisis. Miles de extremeños, 30.000 hipotecados, respiran hoy un poco más aliviados. Se van a ahorrar de media unos 1.000 euros al año. Es el impacto que podría tener la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas del BBVA. No por cortesía, sino prácticamente obligada por el Supremo. ¿Qué pasa con el resto de bancos? Pues toca esperar. Los expertos auguran que estamos ante el inicio del fin de estas cláusulas que provoca que paguemos más dinero al mes de la cuenta. No es la única noticia que afecta a nuestros bolsillos. Hoy el consejero de Economía ha explicado la letra pequeña de la bajada de impuestos. La rebaja del IRPF se notará ya en la próxima declaración de la renta. Finalmente beneficiará a los extremeños que ganen menos de 24.000 euros netos. Lo ha avanzado el consejero de Economía en Canal Extremadura, donde también avanza la posibilidad de bajar aún más el canon del agua. Satisfacción de la Universidad de Extremadura a la propuesta aprobada en la Asamblea para flexibilizar a los estudiantes el pago de las tasas. Sería en 10 plazos y podría aplicarse ya desde el próximo curso. Muchas reacciones al lío Messi. El Barcelona no duda de la inocencia de su jugador tras la querella de la Fiscalía por fraude fiscal, mientras el gobierno insiste en la igualdad ante la ley. Dice el ministro Wert que la ley es igual para todos, incluso para el número 1. Pues sobre estas noticias y sobre lo que ustedes quieran pueden opinar, como siempre, y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisistexts, o bien con el hashtag #elanálisis. Ahí nos escriben lo que quieran. Hoy están con nosotros Ana Galán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manu. Y Antonio Tinoco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y felicidades. Hoy Muchas gracias. Los pasteles no han llegado por aquí, por la mesa. Bueno, ya veremos, ya veremos. Todo se andará. Bueno, empezamos hoy mirando a una de las noticias más celebradas por muchos extremeños, los que tienen hipotecas sobre todo con el BBVA. Son unas 30.000 en Extremadura y son los que se van a poder beneficiar, como les venimos contando, de la sentencia del Supremo que anula las cláusulas suelo por considerarlas abusivas y que abre la puerta a que sean anuladas otras en entidades como Caja Extremadura. Desde el día 9 de mayo no pueden pasarle recibos en su préstamo hipotecario con la cláusula de suelo. Obligado cumplimiento, sentencia firme. En principio, la sentencia del Supremo declara la irretroactividad de los pagos, con lo cual, ahora mismo, y tal y como está la doctrina judicial, sería imposible recuperar todo el dinero pagado de más. No se recuperaría el dinero pagado de más si a partir de ahora. ¿Consideráis esto el inicio del fin de las cláusulas suelo? Bueno, por lo menos podría parecerlo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que es el máximo órgano judicial o el órgano jurisdiccional de España quien se ha pronunciado sobre ellos, ¿no? Como decías, creo que es una magnífica noticia porque, bueno, y además muchas veces lo hemos hablado aquí, cuántos procedimientos judiciales ha habido con respecto a las cláusulas suelo porque se consideraban abusivas. Hombre, yo creo que aquella sentencia del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal Europeo, que puso el punto de mira sobre todas las cláusulas abusivas, no solamente las cláusulas sobre la ley hipotecaria sobre la ley hipotecaria, está teniendo estos resultados, ¿no? Y por lo tanto, a tu pregunta, yo creo que sí, que podría ser el principio del fin de las cláusulas suelo. Ahora bien, ¿cuándo? Es la otra pregunta, claro. También. Y si no puede haber un retroceso, es decir, no puede haber una reacción de manera que las hipotecas no tengan un encarecimiento o a partir de ahora, dado que no hay cláusula suelo, sí que lo metan bancos, en otro lado, ¿no? Efectivamente, sí que los bancos. A veces la sensación que nos queda siempre es esa. Yo creo que es una buena noticia, creo que... Bueno, siempre lo hemos comentado aquí, que la ley hipotecaria debería revisarse en profundidad, toda ella en general. Después del toque de la Unión Europea, ya el presidente del gobierno dijo que se iba a estudiar, que se iba a ver. Este es un paso además que afecta directamente en el bolsillo de los extremeños que tienen la hipoteca con este banco. Eso sí que van a verse beneficiados ya.
Ahora ver qué pasa con el resto de entidades bancarias. Lo lógico y lo razonable es que afecte a todas las demás, porque a fin de cuentas estamos hablando de la misma figura, ¿no? La cláusula del suelo, pero al final el proceso va a ser a lo mejor un poco más lento, pero yo creo que sí que es verdad que va a ser una realidad y que por fin vamos avanzando en la revisión de ciertos modelos de negocio bancario que hay que reestructurarse porque la situación económica es diferente. Bien, es verdad que a lo mejor antes también han estado esas cláusulas, pero no han salido a la luz porque las circunstancias económicas de todos nosotros no eran las mismas. Y porque el Euribor era mayor también. Claro, el Euribor era mayor y entonces pagamos nuestras hipotecas. Hay gente que acaba de pagar su hipoteca sin saber ni siquiera que tenía esa cláusula, seguramente. Pero las cosas cambian, hay que avanzar, hay que reestructurar y hay que analizar la situación y adaptarla a la sociedad actual y a lo que estamos pasando. Yo creo que es la figura del consumidor la que sale reforzada con este tipo de sentencias. Que en España, por lo que estamos viendo y sobre todo en el campo de las relaciones crediticias, sí que hay un desequilibrio a favor de las entidades financieras con respecto a los consumidores. Por lo tanto, este tipo de pronunciamientos judiciales sí que ponen en valor y sobre todo figura del consumidor. La sensación de que el ciudadano por fin ve que se ponen de su parte, porque muchas veces en todo este mare magnum que estamos sufriendo económico, parece que siempre los bancos eran los que nos salían beneficiados en cierta toma de decisiones. Entonces, en esta circunstancia, aunque sea un simbólico, aunque sea afecte de una manera, son 1.000 euros al año, que es una cantidad importante, pero bueno, sobre todo yo creo que es eso, ¿no? Que el ciudadano empieza a entender que se están tomando decisiones que sí que les afectan a ellos de forma real, de forma efectiva y de forma inmediata. Precisamente al ciudadano hemos preguntado, hemos salido a la calle, lógicamente no podemos preguntar a todos los extremeños, pero sí a una buena parte de ellos, una muestra representativa, que les hemos trasladado esa pregunta, si consideran una buena noticia esta decisión y qué piensan de las cláusulas suelo. Esto es lo que nos han dicho. Me parece bien todo lo que sea beneficio, ¿no?, para nosotros. Bueno, pero a lo mejor quizás la gente no tenía mucha idea de eso a la hora de comprar. Entonces, debería haber informado un poquito antes, en mi opinión. Lo suyo sería ahora que se lo devolvieran. La verdad que, pues sí, estaría bien de que esa gente que se metió con ellos ahora también se le diera un impulso. Si es más justo, pues me parece muy bien. Pero siempre que sea más justo, porque la verdad es que hay gente joven que no puede ni casarse ni nada. Comprendo a todas las personas que han sido afectadas por esta cláusula suelo, que les impedía que les bajara el importe de lo que pagaban mensualmente por el Euribor. Entonces, pues me alegro mucho por todos ellos. Bueno, pues me parece una buena decisión porque en estos tiempos gente que en las circunstancias en las que estamos. Bueno, los extremeños se saben muy bien la lección, ya saben perfectamente lo que es la cláusula suelo porque la han sufrido. Los extremeños y todos los ciudadanos estamos aprendiendo a saber muchas cosas últimamente. Lo que yo echo de menos es que es un pronunciamiento político, es decir, estas cosas no lo tienen que solucionar los tribunales. El hecho de que tengan que solucionar los tribunales porque otras instancias no han hecho lo que tenían que hacer. Es una pena que tengan que ser los tribunales los que vayan corrigiendo lo que hemos comentado otras veces, ¿no? y lo que acabamos de decir sobre la ley hipotecaria, que es una ley del principio del siglo XX, que no entendemos que todavía sea de esa forma y esté así de efectiva, y todavía aún con los anuncios y aún con los toques no se ha modificado, está ahí todavía en stand-by. Ponía Antonio el dedo en la llaga en uno de los temores de los consumidores, de los usuarios, que es si eliminando esta cláusula suelo se van a encarecer el crédito y también el acceso a la hipoteca. Desde las propias asociaciones de la banca se ha dicho esto, que al cambiar la ley hipotecaria o al cambiar la cláusula suelo podía haber repercusiones. ¿Pensáis que va a ser así también finalmente? Hombre, al ser más garantista para una parte, es posible que la otra haga un movimiento defensivo, ¿no? Lo que hablábamos antes de si la dación en pago se generalizase, entonces los bancos sí que podían encarecerlo. De todas formas, el tema de las hipotecas, todos somos conscientes que está un poco retraído hacia atrás, o sea, no se dan muchísimas menos hipotecas. Esto, a fin de cuentas, si el banco quiere dar la hipoteca, va a ser un punto más, a lo mejor va a poner un poquito más de interés, pero al menos lo importante es que la persona que va a firmar la hipoteca lo va a saber, va a ser consciente plenamente de lo que va a suceder. En estas circunstancias, por ignorancia, por desinformación, porque no nos preocupábamos como antes, hace 4 años, como nos preocupamos ahora, muchísima gente no sabía que tenía esa cláusula. Ahora, si el banco decide
incrementarlo, por otro lado va a informar y lo va a saber, y el ciudadano que firme lo va a tener muy claro. Bueno, ahora hay muchos focos puestos en Caja Extremadura, que es una de las entidades donde más hipotecas hay constituidas en Extremadura, que precisamente esta entidad no pasa por su mejor momento laboral, ya lo saben, lo venimos contando durante varias semanas. Los trabajadores han pedido hoy mismo al Fondo de Reestructuración Bancaria Madrid, una intermediación para que el Iberbank vuelva a la mesa de negociación. Parece que hay compromiso para tratar de convencer al presidente del banco para que acceda. ¿Cómo veis la situación? Hay un expediente de regulación de empleo encima de la mesa que no se ha negociado finalmente, y muchas peticiones de intermediación al consejero de Economía del gobierno extremeño hace unas semanas y hoy directamente en Madrid. Es que afecta el ERTE, o sea, el expediente de regulación temporal de empleo, afecta a nada menos que al 30% de la plantilla, ¿no? ¿Os acordáis cuando poníamos un poco el grito en el cielo y del ERE de Caja 3? Pues el ERE de Caja 3 era el 23% de la plantilla, o sea, a quien le afectaba. Efectivamente, esto no es un ERE, no es una extinción del contrato, sino una suspensión temporal del contrato. Sí, bueno. Pero en cualquier caso es el 30% de la plantilla, ¿no? Y que actúe el FROP, que es la petición sindical, hombre, me parece bastante fundada y bastante lógica, ¿no? Hombre, porque bueno, es un grupo que ha pedido dinero público y por lo tanto a otros grupos financieros que también están rescatados o intervenidos por el FROP tienen unas condiciones mejores. Claro. Es lo que decimos muchas veces. Si se han podido recuperar gracias al dinero de todos nosotros, pues al menos tendrán que atender los mecanismos oficiales. Bueno, a mí me parece muy grave que en una mesa de negociación de un ERTE de estas características, el presidente de la entidad diga: me levanto, me voy. Tire los pies por alto y... Perdone, vamos a ver, aquí hay que sentarse, hay que negociar. Estamos hablando de muchas familias, de muchos trabajadores. Vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Y lo que decimos muchas veces es que los trabajadores, yo estoy convencida que están dispuestos a negociar y dispuestos a asumir ciertas condiciones para mantener el mayor número de puestos de trabajo, porque en estos aspectos siempre sale mucho la entidad de todo el ciudadano de decir: no, vamos a hacer un sacrificio, pero vamos a intentar que la destrucción de los puestos sea lo menos posible. Bueno, veremos si finalmente es efectiva esta petición de intermediación con la dirección de Caja Extremadura. Seguimos mirando a los ecos, a las reacciones que han continuado hoy del debate del Estado de la región, sobre todo al anuncio de rebaja de impuestos en Extremadura hecho en ese debate. Esta mañana, aquí en Canal Extremadura Televisión, el consejero de Economía ha adelantado parte de la letra pequeña de algunas de las medidas. Por ejemplo, en la rebaja del IRPF, matiza que no es 24.000 euros al año brutos, sino netos, por lo que el margen se amplía a más contribuyentes. Además, muestra su intención de reducir aún más el canon del agua. De tal manera que, si hablamos de lo que se ha ganado, pagarán menos todos aquellos que hayan ganado menos al año de 30 o 30 y tantos mil euros. Es decir, que los que menos ganan pueden que se ahorren 50 y los que se acercan más a los 30.000, 30 y tantos mil euros se verán beneficiados con menos. Y por supuesto no solo al IRPF, sino el canon del agua es de los que está ya en nuestro punto de mira. Pero está en nuestro punto de mira no para llegar a 70, está para suprimirlo. En el punto de mira para suprimir el canon del agua. Pues me gustaría que dejara de estar en el punto de mira y estuviera encima de la mesa y firmado. Creo que todos los ciudadanos lo agradeceríamos. Bueno, mira, al menos vamos dando pasos y vamos intentando que el ciudadano vea un poco que la cosa revierte en su beneficio, que no solo es apretar el cinturón, sino que hay acciones que al menos visualmente que no dejan de ser gestos, porque estamos hablando en el caso del IRPF de cantidades que, bueno, que al año 24 o 50 euros, pero muchas veces sí que es verdad que necesitamos mensajes un poco de que la cosa ya no es para atrás, sino que va un poco para adelante. Parece un gesto un poco absurdo, entre comillas, pero beneficia mucho en el estado de ánimo a la hora de consumir, a la hora de salir, a la hora de ciertos aspectos que ahora mismo está el ciudadano un poco asustado con todo lo que estamos viviendo, y gestos así ayudan. Eso no significa que luego sea, a lo mejor la repercusión mediática que ha tenido realmente a la hora a nivel práctico no es tanto, pero sí que ha puesto por ese tipo de acciones. Y el canon del agua es una cosa que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hay ayuntamientos que han presentado objeciones y que no lo están aplicando porque no lo consideran justo.
Pues bueno, si se ha cumplido el déficit, si parece que vamos en el buen camino, pues vamos a tomar decisiones que afecten directamente al bolsillo del ciudadano. El canon del agua ha sido siempre muy controvertido porque era una tasa lineal, ¿no? y sin tener ningún factor de progresividad en relación con la renta. De todas maneras, si me permitís, yo voy a plantear aquí una enmienda a la totalidad con este asunto. Llevamos 3 días hablando de una cosa que tiene una escasísima repercusión en los ciudadanos, de verdad. O sea, la venta de este producto por parte del presidente de la Junta ha sido magnífica, porque es que vas a la sustancia y no hay prácticamente nada. Hemos empezado este programa hablando de que la supresión de las cláusulas suelo le puede suponer a 30.000 extremeños alrededor de 1.000 euros al año. Bueno, pues llevamos hablando de un producto, llevamos hablando de una iniciativa del gobierno de la Junta que le va a suponer 23 euros a los ciudadanos de media. Hombre, yo soy periodista, pero yo creo que como periodista tenemos que hacer una autocrítica respecto de la amplísima repercusión que le hemos dado a un asunto que para los intereses de los ciudadanos tiene unas limitaciones muy precisas. Se cogió también como un cambio de tendencia, ¿no? A lo que están haciendo otros gobiernos. En ese sentido, sí. Claro. Yo, fijaros... un gesto. Claro, lo que decía, y sobre todo un gesto político respecto a otras regiones. Yo, fijaros, yo con este asunto he sido muy crítico con mi profesión, con mi oficio. Creo que lo que ocurrió en la tarde del martes con este tema es un caso claro de cómo las redes sociales, del daño que las redes sociales le pueden hacer al periodismo serio, evidentemente, al periodismo que interesa a los ciudadanos, porque movidos por las redes sociales se produjo una avalancha una presión sobre esa información que llegó a ser portada en todas las ediciones digitales de los principales medios de comunicación de España. Que digo, bueno, pero si fue portada en todos los medios digitales de los medios nacionales de España fue porque a esos medios serios les interesaba. Bueno, ¿no? Consideraban que caímos todos, perdóname Ana, estamos hablando de nosotros mismos y yo no quiero centrar el asunto en nosotros mismos, sino como agentes sociales y con responsabilidad social que tenemos. O sea, yo creo que llevados por esa ola que hace que reflexionemos poco, puesto que todo tiene que ser inmediato, hemos creado un asunto que en la realidad, en la práctica, vale, pero tiene, a mí me cuesta creer, una repercusión muy limitada. A mí me cuesta creer que todos los medios de comunicación nacionales coincidan cuando cada uno, además, sabemos que Ana, todo... por lo que dice Manu, porque significa un cambio de tendencia, pues porque en el contexto hablando era interesante, pero bueno, es un cambio de tendencia absolutamente simbólico, el contexto de que Aznar, por este run que hay dentro en el seno del PP, de que Aznar y Esperanza Aguirre quieren una inmediata bajada de impuestos y Rajoy, que tiene que estar en el tajo del día a día, se resiste a ello. En ese contexto, ¿por dónde hubieras titulado entonces el debate, Antonio? Bueno, yo no hubiese titulado a 5 columnas como titularon los periódicos. ¿Por dónde hubiera sido al día siguiente? O en cualquier caso, hubiese utilizado un adjetivo, y que me perdonen los ortodoxos por utilizar un adjetivo en un titular, pero yo hubiese destacado el carácter simbólico de esa medida. Pero por supuesto, no hubiese abierto la información con ese tema. 1.500... Pero sí que había sustancia. Hay sustancia en este debate del estado de la región. Y además hay sustancia de manera diferente a otros, que se le ha ido la pólvora en salvas. Bueno, ahí había asuntos que a mí me parecen de calado. Hay 1.500. Hay una oferta de empleo público en el Servicio Extremeño de Salud. Pero esa oferta es de 2011. Bueno, se daban fechas de exámenes. Ya estaba anunciada esa oferta. El Servicio Extremeño de Salud es una columna vertebral en Extremadura, pero vamos a ver, del bienestar de la gente. Ahora te digo yo lo que yo opino. Me parece... Estamos derivando el debate a un asunto profesional. No, pero sí que es verdad que yo puedo estar de acuerdo Mea culpa. puedo estar de acuerdo con que a lo mejor el nivel práctico, además creo que lo he puesto al principio, esos 25, 28, 29 euros, 50 en algunos casos, como ha dicho el consejero, bueno, no es efectivo, no es una cantidad. Pero sí creo que si todos los medios de comunicación coincidieron
en destacarlo no era ya por el nivel, por llevarlo a la práctica, no por la cantidad en sí, sino por el golpe de efecto. Y nos guste o no nos guste, podemos tener claro que se ha hablado que se lleva 3 días hablando de Extremadura. Sí, y además se lleva, perdona Manu, se lleva 3 días hablando de que Extremadura se adelanta porque ha cumplido el objetivo de déficit, con lo cual se está poniendo a los extremeños que hemos hecho un gran esfuerzo. Un momento, se está poniendo como ejemplo a los extremeños que hemos hecho como un gran esfuerzo por encima de otros ciudadanos que no lo han hecho, y que como hemos hecho ese gran esfuerzo se baja el IRPF, que sí que es verdad que a nivel práctico puede ser que no, pero muchas veces en la vida se necesitan gestos, se necesitan mensajes, se necesita optimismo. Que no cambio de tema, pero ha habido más reacciones precisamente a esto mismo, al anuncio del presidente extremeño de bajar los impuestos. Por ejemplo, desde los sindicatos. Comisiones Obreras lo considera un engaño y apunta que la anunciada modificación del tramo autonómico del IRPF se va a volver en contra de los extremeños. Asegura Julián Carretero que no se puede pedir solidaridad interterritorial favorable cuando se es receptor neto de fondos del conjunto del Estado e ir bajando impuestos. Declaraciones a las que ha respondido el Partido Popular extremeño. En esta jornada, en un comunicado, aseguran que Carretero se convierte en el primer nacionalista catalán en Extremadura, textualmente, y añaden que esas declaraciones no representan a los afiliados del sindicato. ¿Cómo veis esta polémica? Bueno, yo a Carretero lo tengo por una persona hábil, muy hábil dialécticamente. Lo que ha dicho no tiene sentido, porque eso significaría limitar la autonomía a aquellas regiones que son contribuyentes netos, puesto que esta rebajita se hace en base a la autonomía que le da a Monago el Estatuto de Autonomía. O sea, por lo tanto, está dentro de sus atribuciones y de sus competencias. El que sea el contribuyente neto o dejar de ser contribuyente neto no tiene en este caso ninguna virtualidad. Ahora bien, en esa respuesta del PP también hay asuntos que yo creo que son excesos. Porque aparte de lo que desde mi punto de vista significa que un partido político vaya a, que está en su derecho, por supuesto, pero habla también de que un secretario general de un sindicato no tiene legitimidad para hablar de esto. Hombre, la legitimidad no se reparte, la legitimidad nos la da la Constitución, la libertad de expresión, ¿no? Y por lo tanto legitimidad tenemos para hablar de cualquier cosa, cualquier persona, ¿no? Por lo tanto yo creo que baje el suflé, porque es que no contribuye esta crispación en el Yo creo que además mezcla argumentos en el sentido que, vamos a ver, los sindicatos pienso que además tienen un problema añadido, como tienen muchos partidos políticos, que es la desafección del ciudadano. O sea, ahora mismo muchas veces no llegan su mensaje tampoco llega al ciudadano, y la prueba es las manifestaciones o las protestas que han podido organizar y que ya cada vez tienen menos seguimiento. Dicho esto, yo puedo entender que critique del discurso del presidente Monago la ausencia a lo mejor de ciertos aspectos relacionados con la creación de empleo de forma inmediata, que era a lo mejor lo que pueden reclamar ellos, lógicamente como sindicalistas. Me da la sensación de que mezclan, y son cosas que no pueden mezclar. La decisión o el anuncio de la bajada simbólica del IRPF es del tramo autonómico, es una competencia, como tú bien has dicho, del presidente del Gobierno de Extremadura, y la puede aplicar de la forma que quiera, como el resto de regiones en su tramo autonómico pueden tomar la decisión que quieran, subir o bajar, y lo han hecho. Lo mismo que aquí se ha decidido bajar, se decidió en un momento subir, y en otras regiones pasó exactamente igual. Por tanto, no mezclemos el mensaje, porque al final yo creo que no beneficia tampoco al sindicato. Me parece muy bien que vayan demandando una serie de opciones, pero no critiquemos unas medidas que te gusten o no te gusten, se hacen con toda la legitimidad. Sí, por supuesto. Hay más medidas del debate sobre el estado de la región que han seguido teniendo eco hoy. Una muy llamativa es la posibilidad de que los universitarios extremeños paguen hasta en 10 plazos las tasas de las matrículas. La decisión la tomaban los grupos políticos ayer. Hoy la ha valorado el rector de la universidad en un día muy especial para la institución. Es la imagen de la recepción del príncipe Felipe al equipo directivo de la Universidad de Extremadura con motivo del 40 aniversario de la institución. El rector y el resto de responsables universitarios han estado acompañados por el presidente del gobierno extremeño, José Antonio Monago. En el acto, el príncipe se ha interesado por la situación de la universidad extremeña.
Precisamente tras esa recepción, el rector ha valorado una de las medidas que salen del debate sobre el estado de la región, que les decíamos, y que afecta a los estudiantes que podrían flexibilizar el pago de sus matrículas el curso próximo. En vez de 2, como actualmente, serían 10 los plazos de la matrícula. El rector lo considera una muy buena noticia. También reconoce que este año la cifra de universitarios que no pagan su matrícula podría superar los 107 del año pasado. Precisamente para valorar esta noticia, como lógicamente no podemos hablar con los miles de universitarios extremeños, llamamos al delegado del Consejo de Estudiantes. Felipe González, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo han acogido los universitarios extremeños esta noticia? Pues muy bien, la verdad es que esta era una reivindicación que llevamos teniendo desde el Consejo de Estudiantes desde principios de curso, desde que, entró en una comisión permanente del CEUES y al final se nos ha escuchado y los alumnos y alumnas están muy contentas por lo conseguido. ¿Confían en que el próximo curso puede ser ya una realidad? Sí, y esperamos que sí, que cuanto antes el Gobierno de Extremadura y el rector se sienten y lo pongan negro sobre blanco en la medida que han tomado ayer en el debate de la región. Y creemos que después de lo ocurrido la semana pasada, del chasco que nos llevamos, que pensamos que ya se iba a conseguir y que vimos que se presentó una PDI en cuanto a lo mismo, eran 3 pagos, esta semana hemos conseguido aumentarlo a 10. Bueno, pues como digo, es muy buena noticia. Esperamos que el año que viene se aplique porque de verdad que aliviaría mucho la situación financiera de las familias extremeñas. Hablando de esa situación, precisamente el rector reconocía que el año pasado fueron unas 107 los alumnos que no pudieron pagar esa matrícula y que la cifra todavía no estaba cerrada este año porque había todavía plazo, pero que podría incrementarse. ¿Hasta qué punto sigue siendo un problema en la universidad ese pago? Bueno, pues debido al aumento de tasas en la segunda y la tercera matrícula, en las nuevas titulaciones, y los requisitos que se han endurecido enormemente en las cuantías de las becas, pues la situación en algunos casos es preocupante. Nos encontramos con casos de gente que la realidad es que hay gente que tiene que abandonar la universidad. Felipe González, delegado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Muchas noches. Bueno, ¿qué os parece la medida? Desde luego los universitarios satisfechos. A mí me parece una medida muy buena. De hecho, la semana pasada, lo comentaba él, a mí me dio especialmente rabia que no se aprobara, lo comentamos aquí, que no se aprobara además por un cruce de transaccionales, que si tú aceptas la mía, que si no la aceptas, con lo cual además dijimos que cualquier universitario hubiera vuelto a decepcionarse un poco de la clase política y no se pone de acuerdo. Y ayer dieron ejemplo, se pusieron de acuerdo, incrementaron los plazos de 3 a 10, muchísimo mejor, más accesible para los universitarios. Y dadas las circunstancias actuales en esta región, creo que es muy buena noticia porque estoy convencida de que a algunos universitarios les va a permitir continuar estudiando. Antonio. Lo que se demuestra de que cuando hay voluntad se llegan a acuerdos con una facilidad, por el sentido común, ¿verdad? Efectivamente, el jueves pasado criticábamos aquí que por estos cuestiones menores pues no se hubiese llegado no hubiese salido adelante una medida que beneficiaba a los estudiantes. Y ahora, de golpe y porrazo, la semana pasada íbamos a pasar de 2 a 3 plazos y ahora pasamos de 2 a 10. Por lo tanto, hombre, cuando hay voluntad las cosas salen adelante, además con una naturalidad y con una facilidad y por lo que sé al rector le parece una medida muy adecuada, ¿no? Que yo recuerdo que el jueves pasado hablábamos de que las tasas y las matrículas representaban solamente pero era el 18% del presupuesto de la universidad, que no es un porcentaje como para es lo que dices, es cuestión de querer, no de poder. Claro. Yo estoy convencida de que una vez se sienten lo podrán ejecutar. Al rector le parece una buena noticia porque además el dinero lo reciben todo de golpe, no en los 10 plazos, porque esto es como una especie de préstamo que los intereses los pagaría el gobierno extremeño. Con lo cual a la universidad no le repercute absolutamente nada. Ahora lo importante es que se sienten lo antes posible y que ya sea efectivo el curso que viene. Bueno, hablando de sentarse al diálogo, al consenso, en la crónica política de nuestro país ha habido hoy cierto acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, y eso ya es noticia, en cuanto al pacto sobre Europa. Ya lo venimos también contando desde hace unos días. Pero pretendían alcanzar PP, PSOE y todos los grupos del arco parlamentario ese acuerdo. Finalmente solo serán los 2 grandes partidos los que lo firmen. Se va a debatir el asunto, eso sí, el próximo martes día 25. ¿Por qué pensáis que los minoritarios se han separado, se han salido de este acuerdo? Bueno, ha sido una decisión de los mayoritarios, ¿no? O sea, los minoritarios había una reunión hoy a la... Sí, pero no han comparecido, los minoritarios no han comparecido. Bueno, pero no han comparecido porque se había suspendido la reunión.
por parte de los mayoritarios. No, en fin, son ese tipo de cuestiones. No, Antonio, estás equivocado. No han comparecido, se ha suspendido la reunión cuando ellos no han comparecido. Ha sido una decisión, sí, porque han salido las declaraciones de los grupos minoritarios, tanto Izquierda Unida, diciendo que no tenía sentido acudir a esa reunión cuando ya había un pacto PP-PSOE. Bueno, sí, correcto. Ellos consideraban que ya se había acordado todo, que la reunión era un poco, ¿cómo decirlo?, una puesta en escena, que no iban a contar con sus aportaciones y por tanto que no estaban de acuerdo. Sin embargo, hay un plazo, que es el día 25, todavía hay posibilidad, claro, sí. Y yo creo que Durán Lleida ya dijo que si el fondo del acuerdo es compartido por todos, al final, pues... Y además yo creo que a veces los partidos políticos deben hacer un ejercicio de responsabilidad y decir, bueno, es mucho más importante... Volvemos a lo mejor a lo que hemos dicho antes de los gestos, ¿no? Es importante visualizar esa unión, porque a Ciudadanos le gusta ver que sus políticos están unidos en las cosas que realmente importan, y aquí es poner una posición común de cara a Europa. Y creo que es muy importante que a lo mejor dejemos un poquito al lado nuestros propios intereses partidistas y tiremos un poco hacia la línea continua para ir todos de la mano, porque al ciudadano, a fin de cuentas, ese tipo de acciones es lo que le gusta, es lo que le beneficia y lo que le hace volver a creer en la clase política, que ahora mismo los políticos deberían apostar por ello. Bueno, ya sabéis que siempre nos gusta fijarnos en un dato. Hoy nuestro arranque del programa era las cláusulas suelo y precisamente la vivienda forma parte del dato del día. Ha registrado una bajada histórica la vivienda, casi un 9% en el primer trimestre del año con respecto al anterior. La tasa interanual ha caído aún más, un 13,7% en Extremadura. Un descenso similar a la media española del 14%. En la región ha bajado más el precio de la vivienda nueva que la de segunda mano. Un piso a estrenar vale un 14% menos que hace un año, mientras que el descenso del precio por una vivienda usada ha sido del 13%. ¿Puede seguir bajando aún más ese precio de la vivienda? Yo creo que mientras haya crisis va a seguir bajando. Aquí está todo contraído y todo sigue contrayéndose mientras no haya un crecimiento económico. Y por lo tanto, pues seguirá bajando, claro. Si los organismos internacionales, también los nuestros, no auguran un crecimiento para el año que viene, pues la vivienda seguirá. Yo creo que la vivienda lo que hace es bajar el precio donde tenía que haber estado siempre. O sea, el problema realmente que vivimos fue que se creó la burbuja inmobiliaria. Y viviendas normales de 70 metros, 80 metros cuadrados de 3 habitaciones estaban a unos precios exorbitantes en cualquier punto del país. Entonces al final lo que ha pasado es que ha explotado la burbuja, pero al final está bajando el precio de la vivienda, pero claro, que yo creo que partía de un precio muy alto. A lo mejor llegará un momento que lo que hará será estabilizarse y ponerse al precio normal que tendría que estar según el nivel de vida de cada zona o de cada sitio. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, en tan solo un par de minutos vamos a estar de vuelta, además con el lío Messi encima de la mesa.